Vamos a abrir la sección de las noticias del día, pues con el masivo pronunciamiento de la ciudadanía en el día de ayer en Pereira. Para ello hemos invitado a María Cristina López Bolívar. Ella es filósofa de la Universidad de Antioquia, docente de ética animal y de otras materias en la Universidad Tecnológica de Pereira, en su Facultad de Bellas Artes y Humanidades. Es integrante de Sociedad, con Z y doble O, Sociedad Antiespecista de Pereira. Y con ella vamos a abordar este interesante concepto que es necesario que nuestra audiencia lo conozca. La Sociedad Antiespecista de Pereira. Y ella ha estado entre otros líderes sociales y académicos y defensores de la naturaleza, de los animales, de los derechos de los seres sintientes, liderando, lanzando esta iniciativa que ayer tuvo una masiva participación. Buenos días, profesora María Cristina López. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. A usted y a toda la audiencia, mil gracias por este espacio de reflexión que vamos a tener hoy para recordar y que no pase impune el asesinato de Pancho y de Chita. Exactamente, que no haya impunidad, porque eso es lo que quieren. Ayer nos decía el profesor Alfredo Alfredo Cronway, nos decía que había una especie como de cooptación de los medios de comunicación en Pereira, que había silencio en los medios, que había temor, que no visibilizaban los medios masivos tradicionales allí este crimen. De modo que es gravísimo porque si no lo hacen los periodistas que tienen acceso a los medios de comunicación, pues entonces la sociedad se siente aún más sola. Afortunadamente, hay respuestas de la ciudadanía como la de ayer y en los medios alternativos e independientes estamos dando cabida a esta información. Allí tenemos algunas de las fotografías que nos han llegado, pero yo quiero iniciar antes de empezar a hablar con usted, profesora María Cristina, iniciar con un audio muy dramático, solamente alguna parte, porque es un poco largo, de una persona que fue testigo de ese crimen. Escuchémoslo. Bueno, mientras ubicamos la grabación. Entonces aquí estamos viendo otras imágenes de esta movilización que hubo ayer en la ciudad de Pereira. Profesora, mientras encontramos el audio, bueno, yo lo debo tener por acá, porque es que quiero. ¿Ya está listo? Bueno, escuchémoslo. Después de que lo tenían a 100 metros, no fueron capaces de dispararle con los tranquilizantes para dormirlo, para doparlo. El animalito estaba sentado y yo doy testimonio de eso. El animalito estaba sentado y esos perros le dispararon. Esperaron que se acercaran para poderlo matar, darle de baja. Yo estaba ahí presente, estaba ahí en confamiliar y la verdad pues sí me dolió. Me dolió mucho porque el animalito cerró los ojos, abrió los ojos, respiraba y lloraba, se veían la lagrimita de los ojos al chimpancé. Y me retiré de ahí porque pues, me dio tristeza y dolor. Porque el animalito apenas miraba como qué me pasó, qué me hicieron, por qué me dispararon. Si yo estoy tranquilo, el animal nunca agredió a nadie, nunca se puso furioso. Como ven todos los videos, así está el animalito todo el tiempo estuvo así. Eso es mierda lo que están hablando ahí de las noticias y todo eso, como para tapar la imagen, como para vender más periódicos, como para volverse más famosos y todo eso. Pero yo doy testimonios. Bueno. Y no me da miedo decirlo, si me van a castigar por eso.
Sí, tenemos un problema ahí, eso, ¿no? Es parte del testimonio que quería compartir con nuestra audiencia de una persona testigo de este crimen. Profesora María Cristina López, ¿qué puede estar ocurriendo en las instituciones oficiales como la policía y como otras autoridades ya del orden civil que no trazan orientaciones correctas en la tónica de la modernidad y de la época? Estamos en un gobierno que reivindica la vida. Es más, su planteamiento fundamental, su norte, su estrategia es Colombia, potencia de la vida. Y la vida referida no solo a los seres humanos, sino a los seres sintientes también y a toda la vida que irradia, que surge de la tierra, del aire, del agua, en la naturaleza. Vamos a pasar otras imágenes del plantón de ayer. Allí tenemos imágenes del plantón de ayer. Es profusa la cantidad de imágenes. ¿Qué puede estar ocurriendo inicialmente, profesora, para que analicemos, empecemos por allí y luego hablamos del plantón? Sí, yo creo que las instituciones, ante este nuevo cambio de gobierno, sin embargo, hay unas políticas que han estado fuertemente vinculadas a la formación institucional, la formación ética de las instituciones en Colombia, que por supuesto también tienen un planteamiento político. Estoy hablando específicamente del concepto de necropoder que trabaja Chile Membe para decir que en un territorio donde la vida es un privilegio, donde ciertos cuerpos tienen privilegio a la vida, pues se hace apología a la muerte de cuerpos que son discriminados. Y aquí me gustaría introducir una categoría muy importante en la discusión, que es la categoría de especismo. El especismo, de manera sintética y muy básica para que todos y todos lo entendamos, es la discriminación basada en la especie, ¿cierto? Y la discriminación basada en la especie que también tiene un soporte de dominio antropocéntrico. Cuando pensamos que la especie más importante, el medio de toda la vida, es la humana. Si ustedes se dan cuenta, una de las declaraciones que dio la gerente del bioparque, más conocido también dentro de la sociedad antiespecista pereirana, como un centro de tortura, una cárcel animal, porque no genera condiciones de bienestar, de proyección de la vida animal, sino que solo conserva en unos mínimos para el exhibicionismo de estos seres. Ella decía que había que en algún momento se pusieron agresivos y que había que decidir entre la vida de los cuidadores y la vida de los animales. Ese argumento es claramente especista porque no se trata de privilegiar una vida sobre otra. Se trata de cuidar toda forma de vida y sobre todo, como usted bien lo ha dicho, otro término muy importante que es la sintiencia. La sintiencia no solamente implica que son animales que conocen el dolor, que lo pueden experimentar, sino que, como lo venía diciendo, tienen proyectos de vida. Y si un animal tiene proyectos de vida es porque conoce el bienestar. Chita y Pancho, cuando salieron de su secuestro, cuando salieron de ese centro de reclusión, estaban tranquilos, porque reconocen también las condiciones de sociabilidad a la que también de alguna manera el proceso de domesticación que tuvieron durante toda su vida, primero en el circo, luego en el bioparque, los hacen animales muy tranquilos que ya están en una experiencia directa con los humanos y eso baja la agresividad pues propia que tienen en entornos naturales. Sí, allí estamos viendo precisamente a la profesora María Cristina López Bolívar levantando su pancarta también de protesta. Cumarí, maltrato, bioparque, cárcel animal. Alcalde, denos solución, es necesario un santuario animal. Usted plantea entonces unos conceptos muy interesantes que es necesario explicarlos aún más. Allí teníamos la imagen ahora, la diapositiva, con el concepto que usted viene manejando del especismo. Entonces, cuando nos plantea el especismo, nos plantea que también hay unas posiciones que consideran al ser humano único como único centro del universo, de la atención. Y resulta que eso es especismo, o sea, ese antropocentrismo, es decir, el ser humano, antropocentrismo como centro de la vida, de la naturaleza y como el que se debe privilegiar.
No estamos diciendo en ningún momento que el ser humano no es importante. Pues claro, luchamos por la vida de los seres humanos, pero también tenemos y de protegerla y defender sus derechos. Eso nos la hemos pasado toda la vida y en eso seguiremos defendiendo la vida de los seres humanos y especialmente los más humildes y excluidos, pero también y en los nuevos entornos que entre otras cosas vienen desde el debate constitucional del 91 y se han venido desarrollando posteriormente. Y hoy son más importantes que nunca. El presidente Gustavo Petro ha sido pero muy insistente en esa defensa de la naturaleza, de los seres sintientes, al lado de la defensa de los seres humanos. Entonces, es importante hacer claridad sobre cómo los centros en donde se encuentran muchos animales, pues de centros de domesticación, pues también son sitios en los que se les enclaustra, se les encierra y de hecho se violan sus derechos, ¿no? Hay un cautiverio, una especie de secuestro, un cautiverio de los animales. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la posición de ustedes en relación con circos, con acuarios, con laboratorios y con zoológicos? Sí, Luis, en nuestra posición o la posición que manejamos las personas que estamos a favor de la liberación animal pasa, como bien lo venía mencionando, no solo por reconocer que pues hay que conservar la vida, sino en qué condiciones se da esa vida, ¿no? Entonces, si decimos que el bioparque, que incluso cambia su nombre de Zoológico Matecaña, bioparque, porque hay una protección de la vida, esto es parcialmente o totalmente falso, porque la protección de la vida no es solo tener a los animales vivos, es que el animal pueda desarrollar, como cualquier otro animal, como usted y como yo, unas condiciones de bienestar, ¿sí? Y pues ahí empezamos a hacerle una pregunta en general que tendríamos que tener como horizonte en la formación de sociedades antiespecistas. ¿Qué tipo de bienestar tiene un animal que bajo el dominio del hombre está sujeto a explotación? Porque son como 4 ítems del dominio animal, llamado también especismo: la subordinación, la explotación, y algo que es muy importante en el aspecto de los zoológicos, acuarios, bioparques, que es la sujeción. Por sujeción entendemos que el animal queda atado a su propio cuerpo, no puede hacer otra cosa distinta para lo que lo tienen determinado y plantea las estereotipas. Las estereotipas son comportamientos repetitivos que tenemos los animales cuando estamos en situación de estrés, ¿no? Entonces, hay un zoológico como el de Berlín que es muy importante porque dice que es bienestarista, es decir, provoca el bienestar de los animales, pero incluso allí se ven las estereotipas, animales que hacen actos repetitivos porque están encerrados, ¿no? Entonces, lo que planteamos es que si bien estos centros de reclusión los sostienen vivos, no provocan una calidad de vida para los animales. Que allí el derecho es muy importante porque el derecho animal se basa en 4 ítems fundamentales. El derecho a la vida, por supuesto que no fue respetado en el caso de Pancho y Chita, por esa medida antropocéntrica de privilegiar una vida humana sobre la otra, que ese argumento pues está en veremos, porque la investigación arroja que no estaban, por supuesto, digámoslo, no eran agresivos en el momento. E incluso si fueran agresivos, esto también tendría que ser manejado por expertos en dominio animal, que hasta donde sabemos, desde la sociedad antiespecista, el bioparque no tenía expertos en dominio animal porque está pagando cuotas políticas con el actual alcalde Maya, que llevó un equipo pues, de expertos, digámoslo, pero no en el ámbito del dominio animal, y que también pues, no tienen foco antiespecista y mucho menos animalista. Por otra parte está el derecho a la libertad, por otra parte el derecho a la integridad corporal y por otra parte el derecho tanto a la integridad física como mental, ¿cierto? Estos derechos pues no son respetados, pero es básicamente lo que buscamos se haga con la consolidación de refugios o santuarios animales donde no solamente estén vivos, donde no solamente se les respete el derecho a la vida, sino que puedan tener una proyección de vida. El proyecto de vida no refiere a que tengamos conciencia del tiempo que vamos a estar vivos. El proyecto de vida se da porque todo ser sintiente puede diferenciar entre el dolor, ¿sí? Y el sufrimiento, y la angustia y el bienestar, ¿sí? Perdón, dolor, sufrimiento, placer y felicidad.
todo ser sintiente, desde el gato, el animal de compañía que tienen en su casa, si todos podemos diferenciar entre el dolor y el placer. Y eso no se diferencia, digamos, esa felicidad no es conocida por animales que están encerrados en zoológicos, en bioparques, que no cuentan con los espacios suficientes para que ellos desarrollen su proyecto de vida. Por eso es tan importante tener santuarios en donde haya un espacio más grande para que ellos puedan a su vez sociabilizar, porque la sociabilidad es imperativa para la mayoría de las especies, es obligatoria. ¿Qué nos pasó en pandemia a nosotros? Nos deprimimos un montón porque no podíamos socializar. Eso le pasa a los animales que están en los bioparques, zoológicos o acuarios. Exactamente, y ese entonces es el concepto que usted nos está planteando en este momento de santuario animal, que es un concepto muy importante y que surge en este debate como alternativa frente a lo que está ocurriendo. Aquí seguimos mostrando algunas de las imágenes que se registraron ayer en este importante acto de la sociedad de Pereira. Nos escribe Rubiela Arboleda Pescador. Muy buenos días para todos y todas. Lista para ponerme al día con las noticias. Muy triste por la noticia sobre la muerte de los animalitos. No es justo. Nuestra comunidad, como ve, profesora, se pronuncia repudiando este hecho. ¿Cómo se logró esa movilización social, humana, en defensa de la vida animal de ayer, profesora? Sí, nosotros desde la sociedad, yo soy afín a la sociedad antiespecista, como ya les había nombrado, de Pereira, apenas nos dimos cuenta, yo me di cuenta desde el domingo en la noche, porque el alcalde de la ciudad subió diciendo, o sea, fue muy interesante la manipulación de medios que hubo, porque lo primero que este señor salía a decir es como, resguárdense sus casas porque se volvió un chimpancé. ¿No? Entonces miren allí también otra vez el argumento especista, porque no es cuidado, vamos a mirar cómo se desarrolla para que el chimpancé vuelva a su espacio, sino es como se vuelve un chimpancé y pues hay que tener cuidado de un animal agresivo, ¿no? Entonces desde allí como que planteamos que falsa. Se generó una alarma desde la órbita oficial. Sí, una alarma antropocéntrica, especista, ¿no? Y luego esa alarma, pues muchas personas reaccionamos inmediatamente como hay que cuidar la vida del chimpancé, es lo primero, y al otro día a las 6 de la mañana ya habían 2 chimpancés muertos. Entonces, o sea, el lunes en la mañana ahí mismo nos dimos cuenta desde la Sociedad Antiespecista de Pereira, se hicieron como las labores para citar a un plantón, ¿cierto? El martes, que fue ayer a las 4 de la tarde, y una velatón después a las 6 de la tarde, porque, por supuesto, esa manifestación es histórica en Pereira, no había habido tanta gente en espacios multitudinarios que estén a favor de la mejora de condiciones de vida de los seres que están en Ucumari. Recordemos que la Sociedad Antiespecista de Pereira desde hace rato viene también denunciando que Ucumari no es un centro de bienestar animal, no es un centro de cuidado animal, porque los tienen en exhibición y en unas condiciones que, si bien ellos dicen que son buenas, pues por supuesto son lamentables. Las personas que van a ese parque pueden ver la tristeza que hay. Sí, porque estamos hablando del sentimiento que hay, del sentimiento de tristeza que hay en la cara de estos seres que están recluidos, secuestrados en el bioparque. Entonces fue muy interesante, fue muchísima gente, no solamente gente que está a favor del maltrato animal, que está en contra, perdón, del maltrato animal, en favor del bienestar animal, sino toda la ciudadanía indignada. Yo he salido a recorrer las calles, he hablado con las personas en los barrios, he escuchado a mis vecinos y toda la comunidad pereirana está, la mayoría de la comunidad pereirana está supremamente indignada por el asesinato de Pancho y de Chita, que no tuvieron ningún recelo a la hora de montar un operativo militar cuando era un operativo de bienestar y cuidado animal. Son dos cosas absolutamente diferentes. Jairo Insuasti nos dice, muy buena la respuesta de la sociedad en varias ciudades por la muerte de Pancho y Chita. A todos nos tiene que doler. De modo que allí hay otra reacción frente a esta barbaridad que se cometió contra estos dos seres sintientes. Dentro del proceso de denuncia, entonces, profesora María Cristina López,
y a partir también de su experiencia académica y de su experiencia como activista defensora de los derechos de los animales, ¿no cree usted que se requiere de que se agilice en la legislación en el Congreso de la República? Porque esto tiene que ser definitivamente abordado desde el Congreso de la República. Ha habido numerosos intentos, por ejemplo, por prohibir las corridas de toros que son criminales. Estamos en contra radicalmente de las corridas de toros, de las corralejas, que también son centros públicos de tortura de índole feudal, que no tienen cabida en esta modernidad y que son anacrónicas. En tal sentido, esos proyectos no han prosperado en el Congreso porque allí todavía hay mucho lastre, muchos representantes todavía que están en la órbita de subculturas, diría yo, culturas entre comillas, propias del latifundio, de terratenientes, de comportamiento y costumbres anacrónicas, y no han pasado, se han frenado, como por ejemplo el recientemente discutido sobre la prohibición de las corridas de toros. ¿Qué hacer, profesora? Sí, bien, varias cosas. Primero les quiero recomendar el observatorioanimalista.org. Hay un observatorio animalista sede Colombia, en donde pues, como que tenemos la lupa a cada proyecto de ley que se está haciendo en el Congreso, ¿no? Que tiene que ver pues con medidas animalistas y antiespecistas. ¿Qué pasa? En Colombia, por ejemplo, la Constitución reafirma, incluso más allá del Congreso, la Corte Constitucional reafirma que hay un cuidado de las tradiciones y lo que usted llama, pues sí, toda la tauromaquia se supone que es tradición en Colombia, se supone, porque con el proyecto de ley, y ahorita hay un grupo de abogados muy fuerte diciendo pues que no puede haber una tradición que esté por encima de la vida, ¿no? Y sobre todo porque en Colombia los animales tienen la categoría de ser seres sintientes, entonces reconocemos el bienestar animal, reconocemos la importancia del cuidado de la vida. Sin embargo, hay que disputarnos es que no sean vistos como propiedad, porque cuando el animal es visto como propiedad se concibe medidas o acciones que pueden estar en pro de la esclavitud animal, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando el dueño, ¿no?, de un animal doméstico se lo domesticaba en su casa, él le pega, la policía se lo puede llevar, pero luego volverlo a traer, pues porque hay una especie de protección a la propiedad privada y los animales son vistos como protección. Lo que se quería montar es una oficina animalista en Colombia para que los animales no solo sean vistos como propiedad, quitarles esa categoría, y en ese sentido podríamos hablar no solo de bienestar animal, sino de una vida integral para los animales. A propósito de eso, hay un proyecto de ley que está en este momento aprobado y que va para la siguiente comisión, que el autor es Andrea Padilla y algunos otros congresistas, donde hablan es el 099-2022, donde se habla de la conservación de los zoológicos, conversión, de los zoológicos acuarios, aviarios, bioparques y establecimientos similares hacia el modelo de refugios de fauna. El refugio o el santuario, vuelvo a decir, cuida que el animal pueda tener un proyecto de vida pues feliz y tranquilo y sociable con su especie, con otros individuos de su misma especie. Entonces, esto es muy importante. Creo que como sociedad tenemos que plantearnos la base de una sociedad antiespecista, ¿no?, que pueda guardar a los animales de prácticas tan aberrantes como la tauromaquia, barbaries, como también lo que pasa no solamente en estos lugares de exposición y exhibición, sino como lo que pasa en los mataderos. Hay denuncias muy graves, yo conocí denuncias muy graves, por ejemplo, el matadero de aquí en la ciudad, el matadero de Combia, donde no se cumplen con las medidas mínimas para que el animal no sufra a la hora de ser sacrificado, ¿no? Creo que la sociedad en Pereira, esto que vivimos ahora con Chita y con Pancho, también nos pone en el escenario público la importancia del cuidado de los animales en todos los espacios, y creo que ya este clamor popular que estamos experimentando en este momento nos puede llevar a pensar eso, a regular espacios donde los animales son pues humillados, donde no son dueños de sus propias, donde no tienen conciencia, no pueden articular un proyecto propio de vida, ¿no? Y donde pues sufren descaradamente porque no hay medidas sancionatorias o reguladoras de cómo están sufriendo pues en esos espacios. Ojalá que todo este clamor ciudadano por la muerte de Pancho y Chita
nos ayude a reflexionar para tener santuarios, porque en Pereira hay espacios para santuarios. Sí es costoso, pero la vida es más importante que los costos que como sociedad podemos darnos, sobre todo en una ciudad que está plagada de corrupción, donde no se pueden utilizar mejor los recursos para el cuidado de todas las formas de vida, donde están diciendo que hacen campañas de bienestar animal para los animales que están en condición de calle, pero por otra parte están asesinando a los animales que están buscando su libertad saliendo del bioparque. ¿Qué reacciones ha habido, profesora María Cristina López, de parte de las autoridades, del gobierno municipal, de la policía? La fiscalía ha anunciado la apertura de alguna investigación. ¿Qué se ha conocido por parte de la personería municipal en relación con los funcionarios que están bajo su jurisdicción de orden administrativo en cuanto a sus actos disciplinarios, etcétera? Sí, la fiscalía ya está abriendo una investigación, lo dijeron ayer en las redes de la fiscalía, como va a haber una investigación, pues porque por supuesto si hay sanciones para las personas particulares que maltratan animales, imagínese usted la sanción que tiene que haber para un escenario en donde se supone que cuidan animales, un escenario público, porque recordemos que el mayor inversor, sí, la persona que pone más dinero para que el bioparque funcione es la alcaldía de Pereira, y a mí me parece que las respuestas que han dado, lo hablaba con Ana también, son ofensivas porque siguen hablando en términos especistas, siguen privilegiando una vida sobre otra, siguen excusando su responsabilidad. Lo que queremos del gobierno local es que no dé evasivas. Ayer en la mañana a mí me pareció muy indignante que el alcalde pusiera pues como que avanzamos en tecnología en la ciudad, cuando toda la ciudad, la mayoría de ciudadanos estamos muy dolidos por lo que pasó con Pancho y Conchita, no tenga ni siquiera un mensaje de consideración, la aceptación de un error por lo menos, promover medidas en donde diga esto no se va a volver a repetir, vamos a contratar personal idóneo, vamos a mejorar lo que está pasando allí en Ucumari, pero no, un mutismo absoluto. Yo no he escuchado palabras de la institución, por lo menos con una carga ética, de responsabilidad, de cuidado, es lamentable, es muy triste porque ante tanta indignación uno no solamente pide medidas e investigación, que obviamente hay que hacerlas, sino que por lo menos nos pongamos la mano en el corazón y salgamos a decir, como sociedad no pudimos asumir, como instituciones no pudimos asumir digamos, el respeto por la vida de Pancho y Chita. Eso hubiera sido mucho mejor que todo este escenario de mutismo, que todo este escenario de evasivas, ¿no? Y que además hayan políticos cercanos a la administración que están en campaña diciendo que son animalistas, pero por otra parte ni siquiera han hecho propuestas de el respeto por la vida de los animales que están en Ucumari. Finalmente, profesora María Cristina López, ¿qué se anuncia para las próximas horas, para los próximos días en relación con la reacción ciudadana frente a este crimen? Sí, pues es sabido, no desde la Sociedad Antiespecista de Pereira, pero sí es sabido que hoy se organizó también una bicicletón que va desde el Olaya hasta el Parque Ucumari, como con motos, carros, etcétera. Creo que es desde las 2 o 3 de la tarde. También pues porque pues, además la gerente también dijo como vamos a tener un día de luto porque es nuestra familia. Recordemos que hay un concepto muy interesante que es el socio social. Los animales en general, cualquier animal independientemente de su especie puede sociabilizar, ¿cierto? Como lo mencionaba ahorita, pero eso no quiere decir que sea parte de una familia cuando yo tengo un lugar más privilegiado que otro, ¿no? Que otro animal. No, la familia tiene que haber una horizontal independientemente de nuestra especie, entonces también es un eufemismo que diga pues que son de la familia y que dan un día de luto y que al otro día el parque está abierto para todo el mundo, como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran asesinado a 2 seres, y esto se llama especismo antropocéntrico extendido, cuando los animales buscan su libertad y como ya no cumplen con su función, ya no están en ese espacio concentracionario, entonces los matan porque ya no están donde tenían que estar, ¿no? Me parece que la indignación es peor aún con esas medidas que toma la gerente. Y pues claro, hay manifestaciones hoy. Esperemos que por lo menos como ciudadanía tomemos conciencia de no volver al Parque Ucumari. Me parece muy importante esto. Y sigamos exigiendo un santuario animal que en Pereira se puede realizar.
Y allí estamos la imagen de la profesora, mostrando la imagen de la profesora María Cristina López Bolívar, reclamando esa reivindicación, ese hecho, que con tantos recursos que invierte la alcaldía de Ucumari y patrocinando diferentes actividades, pues valdría la pena que se discutiera ahora que hay también debate en materia electoral, que se discutan soluciones pero reales, no politiqueras ni meramente propagandísticas, ¿no? Porque como lo dice la profesora María Cristina, muchos se dicen animalistas, pero hacen todo lo contrario. Profesora María Cristina López Bolívar, muchas gracias por acompañarnos en Periodismo Libre y seguiremos atentos a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido y está ocurriendo con nuestros animales, los seres sintientes que merecen todo el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por el espacio. Gracias a la audiencia por estar pendiente. Esperamos que la indignación no sea solo una cosa de momento, sino que nos ayude a pensar como sociedad una sociedad antiespecista donde estos actos no vuelvan a repetirse, para que la muerte de Chita y de Pancho pues no sean actos en vano. Muchas gracias. Efectivamente, no puede ser una reacción de coyuntura, tiene que ser una reacción de largo alcance. Muchas gracias, profesora, Usted, gracias, por su información y por los elementos conceptuales que nos ha entregado para el debate, para el análisis.